En la madrugada del 14 de julio de 1986, los paramédicos del Hospital General de México recibieron una llamada de emergencia desde un departamento en la colonia Narvarte. Lo que encontraron en el baño de aquel apartamento modesto del cuarto piso cambiaría el curso de una investigación que había permanecido oculta durante casi 3 años. Patricia Mendoza Ruiz, de 17 años, yacía inconsciente en la bañera, con las muñecas cortadas, y un bebé de 6 meses, llorando en la habitación contigua. Sobre el lavabo, escrita con lápiz labial rojo en el espejo, había una frase que los paramédicos fotografiaron antes de que la policía llegara. Fui preparada para el sacrificio. No soy la primera. No seré la última. Autoridad. Maldonado había visto de todo en su carrera: homicidios pasionales, ajustes de cuentas del narcotráfico, accidentes industriales espantosos. Pero algo en aquel expediente le generó una inquietud que no pudo explicar de inmediato. La nota de suicidio no mencionaba depresión posparto ni problemas económicos. Hablaba de sacrificio y de otras víctimas. El lenguaje era específico, casi ritual. Su padre, ingeniero civil, y su madre, maestra de primaria, habían mantenido silencio absoluto sobre el embarazo de su hija, retirándola del Colegio Santa María en febrero de 1985 bajo el pretexto de problemas de salud. Durante 16 meses, Patricia había vivido prácticamente recluida en aquel departamento, dando a luz en una clínica privada de Coyoacán, donde el médico anotó en el expediente: paciente primigesta, 16 años, presenta signos de estrés postraumático severo. Se niega a revelar identidad del padre. La madre de Patricia, María del Carmen Ruiz, una mujer de 43 años con ojeras profundas y manos temblorosas, le abrió la puerta con evidente reticencia. Durante la primera hora de conversación, repitió la misma historia que había contado a los trabajadores sociales. Patricia había tenido un novio secreto, un muchacho del barrio, y el embarazo había sido resultado de la irresponsabilidad juvenil. Cuando le preguntaron por qué no habían presentado denuncia, la señora Ruiz desvió la mirada hacia la ventana que daba a un patio interior sombrío. El escándalo habría destruido a toda la familia. Mi esposo tiene un puesto en la Secretaría de Obras Públicas. Los vecinos, los compañeros de trabajo, nadie puede saber. Pero entonces, cuando Maldonado ya se preparaba para retirarse sin información útil, la señora Ruiz agregó algo que le heló la sangre. Además, el colegio nos pidió discreción. Dijeron que había otras familias en la misma situación y que lo mejor era manejarlo sin publicidad. Lo que encontró en aquellos archivos polvorientos le quitó el sueño durante las siguientes semanas. 4 nombres aparecían con justificaciones similares: problemas de salud, traslado familiar, circunstancias personales. Patricia Mendoza Ruiz, febrero de 1985. Silvia Domínguez Castro, noviembre de 1984. Ana Laura Jiménez Ponce, abril de 1984. Y la primera, Mónica Estrada Villegas, agosto de 1983. Todas entre 14 y 16 años al momento del retiro. Todas de familias respetables de clase media y media alta. Todas alumnas ejemplares según sus expedientes académicos. El Colegio Santa María ocupaba un edificio de 4 plantas en la Colonia del Valle, construido en 1947 con esa arquitectura funcionalista que predominaba en la posguerra: líneas rectas, ventanas amplias, pasillos largos con pisos de mosaico verde. La institución mantenía una reputación impecable entre las familias católicas conservadoras del sur de la ciudad. 320 alumnas, uniformes azul marino, educación rigurosa en valores morales y excelencia académica. El director, Monseñor Ricardo Salinas Fernández, sacerdote de 68 años, había dirigido el colegio durante 22 años con mano firme. Era martes, mediodía, y el edificio vibraba con el sonido de pasos apresurados y voces juveniles durante el cambio de clase. La secretaria, una mujer de mediana edad con lentes de pasta gruesa, los hizo esperar 20 minutos en un recibidor decorado con crucifijos y fotografías de generaciones anteriores. Las paredes despedían ese olor particular de las instituciones viejas: cera para pisos, papel envejecido, humedad contenida. Monseñor Salinas los recibió en su oficina del segundo piso, un espacio amplio con escritorio de caoba oscura y estanterías repletas de tomos religiosos y documentos administrativos. El sacerdote era un hombre alto, de espalda ligeramente encorvada, con cabello completamente blanco peinado hacia atrás y manos manchadas por la edad.
Escuchó las preguntas iniciales con expresión hierática, los dedos entrelazados sobre el escritorio. Cuando Maldonado mencionó los nombres de las 4 alumnas retiradas, el rostro del director no mostró sorpresa alguna. Lamentablemente, todas enfrentaron situaciones familiares difíciles que requirieron su retiro. No puedo proporcionar más detalles sin autorización de los padres. Confidencialidad estudiantil, comprenderán. Su tono era profesional, casi burocrático, pero había algo en la forma en que evitaba el contacto visual directo que alertó a Maldonado. Durante 28 años de carrera, el forense había aprendido a reconocer cuando alguien ocultaba información. Fue entonces cuando el licenciado Cortés mencionó la frase que Patricia había escrito en el espejo, preparada para el sacrificio. El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero fue suficiente. Los dedos de Monseñor Salinas se apretaron con fuerza visible, los nudillos blanqueándose. «No tengo idea de qué pueda significar eso», dijo finalmente. «La pobre muchacha evidentemente sufre de algún desequilibrio mental. El embarazo adolescente puede causar traumas psicológicos severos». El director accedió con evidente incomodidad, y media hora después entraba a la oficina la orientadora escolar, Beatriz Landeros Ríos, una mujer de 46 años con una década de servicio en el colegio. Llevaba un folder manila bajo el brazo y su expresión revelaba una mezcla de nerviosismo y algo que Maldonado identificó como alivio, como si hubiera estado esperando aquella conversación durante mucho tiempo. «Tengo que mostrarles algo», dijo Beatriz apenas el director salió de la habitación con el pretexto de atender una llamada urgente. Abrió el folder y extrajo 4 fotografías escolares, las mismas 4 alumnas cuyos expedientes Maldonado había revisado. Todas ellas asistían regularmente a tutorías especiales de historia y educación cívica, tutorías que se impartían los martes y jueves después del horario regular, de 5 a 7 de la tarde, en un salón del 3er piso. Su voz temblaba ligeramente. El profesor era Armando Cisneros Velázquez. Lleva 12 años trabajando aquí. Es considerado un maestro ejemplar, dedicado especialmente a las alumnas con dificultades académicas. Maldonado tomó notas en su libreta de pasta negra, consciente de que cada palabra de aquella mujer podría ser crucial. Beatriz continuó, las palabras saliendo ahora con mayor fluidez, como si hubiera roto finalmente un dique. Comencé a sospechar hace 6 meses. Vi a Patricia salir del salón del 3er piso un jueves de enero. Iba llorando, casi corriendo por el pasillo. Intenté hablar con ella, pero me evitó. Una semana después, sus padres la retiraron del colegio. Hizo una pausa, respiró profundo. Y entonces recordé que lo mismo había pasado con Silvia, con Ana Laura, con Mónica. Todas habían salido de aquel salón en estado de evidente perturbación emocional. Todas fueron retiradas del colegio semanas después, preguntó el licenciado Cortés con dureza apenas contenida. Beatriz Landeros bajó la mirada hacia sus manos, que apretaban nerviosamente un pañuelo blanco. Hablé con Monseñor Salinas en febrero. Le expresé mis preocupaciones. Me dijo que el profesor Cisneros era un hombre intachable, egresado del seminario conciliar, con excelentes referencias. Me sugirió que no difundiera rumores infundados que podrían dañar la reputación de un maestro ejemplar y de la institución. Su voz se quebró. Me sentí intimidada. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas, viendo patrones donde no los había. Según la secretaria, había llamado reportando una enfermedad súbita. Su dirección en los archivos de personal correspondía a un departamento en la colonia Roma Norte. El salón del 3er piso, identificado como Aula 312, estaba cerrado con llave. Cuando el conserje abrió la puerta, encontraron un espacio aparentemente normal. 30 pupitres, un escritorio del maestro, pizarrón verde, mapas históricos en las paredes, estantes con libros de texto. Luz natural entraba por 2 ventanas amplias que daban al patio interior del colegio. Pero Maldonado, que había aprendido a confiar en sus instintos durante casi 3 décadas de investigaciones, notó algo extraño en la distribución del espacio. El aula medía aproximadamente 8 metros de ancho según los planos, pero la distancia real entre la pared frontal y la trasera parecía menor, quizás 6 metros y medio. Golpeó la pared del fondo, cerca de la esquina derecha. El sonido hueco le confirmó lo que sospechaba. No era muro sólido, había un espacio detrás. El conserje juró no saber nada sobre aquella habitación oculta. No está en los planos originales del edificio, confirmó, con voz temblorosa. Llevo 30 años trabajando aquí, y nunca supe que existía.
La habitación sin ventanas medía aproximadamente 3 metros por 4, iluminada únicamente por velas que alguien había dejado consumirse hasta convertirse en charcos de cera endurecida sobre el piso de concreto. El aire estaba cargado de un olor dulzón y enfermizo, como incienso mezclado con algo orgánico en descomposición. En la pared del fondo, un altar improvisado, una mesa cubierta con un paño bordado con símbolos que Maldonado no reconoció de inmediato. Una mezcla perturbadora de iconografía católica, un crucifijo, imágenes de santos, con elementos que parecían prehispánicos, figuras de barro, obsidiana tallada, representaciones de deidades que el forense había visto solo en museos, todas sonriendo. Pero había algo en sus ojos, una expresión que Maldonado no pudo definir con precisión. ¿Miedo? ¿Confusión? ¿Estar bajo el efecto de alguna sustancia? Cuadernos con anotaciones meticulosas en tinta azul, columnas de fechas que correspondían a ciclos lunares, diagramas de posiciones astrológicas, referencias a textos religiosos que Maldonado no conocía, y en el último cuaderno, una lista de nombres. 23 nombres de mujeres, con fechas al lado que abarcaban desde 1968 hasta 1986. Las 4 alumnas del Colegio Santa María estaban ahí, pero había 19 nombres más, con anotaciones al margen que incluían nombres de otras instituciones. Colegio del Sagrado Corazón, Instituto Femenino Guadalupe Victoria, Academia Santa Teresa, Liceo Católico Cervantes. Todas instituciones privadas católicas de prestigio en la Ciudad de México. Ritual de renovación espiritual. Ciclo lunar favorable. Preparación mediante enseñanza gradual de verdades ocultas. El fruto del vientre purificará las almas corruptas de esta era degradada. Cortés cerró el cuaderno bruscamente, con el rostro pálido. Esto es evidencia de una red organizada. No estamos hablando de un maestro perturbado actuando solo. Estamos hablando de algo mucho más grande. Porque sabía, con la certeza que dan 28 años de experiencia en casos difíciles, que aquello apenas era el comienzo de algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se disfraza de fe. Cuando salieron de aquella habitación oculta, eran casi las 8 de la noche. El edificio del colegio estaba en silencio absoluto, apenas iluminado por las luces de emergencia de los pasillos. El conserje los esperaba en la planta baja, fumando nerviosamente. Les informó que Monseñor Salinas se había retirado temprano, alegando sentirse indispuesto. Maldonado y Cortés acordaron regresar al día siguiente para interrogar formalmente al director. Sellaron el aula 312 y la habitación oculta con cintas oficiales. Colocaron un guardia de seguridad en la entrada del colegio. Ni que lo que descubrirían en las siguientes semanas revelaría una conspiración que había operado durante casi 2 décadas en las sombras de las instituciones católicas más respetadas de la capital, protegida por familias poderosas y por una red de silencio que involucraba a autoridades eclesiásticas y gubernamentales en niveles que, hasta ese momento, parecían imposibles de imaginar. Monseñor Ricardo Salinas Fernández había sido encontrado muerto en su residencia privada, un apartamento austero en la colonia del Valle, a 3 cuadras del colegio. El cuerpo colgaba de una viga del techo, suspendido por un cable eléctrico. La policía judicial clasificó preliminarmente el caso como suicidio. No había señales de forcejeo. Las puertas estaban cerradas desde dentro, una silla volcada bajo el cuerpo. Pero cuando Maldonado llegó al lugar 2 horas después y examinó el cadáver, encontró algo que los primeros investigadores habían pasado por alto: marcas de ligadura en las muñecas, apenas visibles bajo las mangas de la sotana, que sugerían que las manos del sacerdote habían estado atadas en algún momento antes de la muerte. La conclusión del forense fue inequívoca. Aquello no había sido un suicidio. Alguien había drogado al monseñor, lo había atado, y luego había montado la escena para que pareciera que se había quitado la vida. Cuando Maldonado presentó sus hallazgos al Ministerio Público, el licenciado Cortés palideció. «Estamos ante un homicidio relacionado con una investigación oficial», dijo con voz tensa. Quien lo hizo sabía que estábamos interrogando al director. «Esto es una advertencia o una eliminación de testigos». Ana Laura Jiménez Ponce se había mudado a Monterrey después de dar en adopción a su bebé. Mónica Estrada Villegas, la primera víctima conocida, había intentado rehacer su vida en Guadalajara, pero sufría de depresión crónica y ataques de pánico. Las 3 aceptaron dar testimonio bajo garantía de anonimato, y sus relatos, recogidos en declaraciones separadas, coincidían en detalles escalofriantes.
Todas describían el mismo patrón. El profesor Cisneros las había identificado como alumnas con dificultades académicas y les había ofrecido tutorías gratuitas. Las sesiones comenzaban normalmente, con lecciones de historia y educación cívica, pero gradualmente, las conversaciones derivaban hacia temas espirituales, filosofía religiosa, textos apócrifos que no formaban parte del currículo oficial. Cisneros les hablaba de verdades ocultas que la Iglesia moderna había olvidado, de rituales antiguos que conectaban lo divino con lo terrenal. Les daba de beber té de hierbas que, según decía, purificaba el espíritu. Y entonces, en algún momento que las 4 describían como nebuloso en su memoria, las llevaba a la habitación oculta. Recuerdo velas, incienso, oraciones en latín mezcladas con palabras que no reconocía. Él decía que yo había sido elegida, que mi cuerpo se convertiría en receptáculo de una bendición divina. No entendía qué significaba. Estaba confundida, asustada, pero al mismo tiempo, era como si no pudiera moverme, como si mi voluntad no me perteneciera. Hizo una pausa larga, las manos temblando. Cuando descubrí que estaba embarazada 3 meses después, mis padres pensaron que había tenido relaciones con algún novio. Nunca les dije la verdad. ¿Cómo podía explicarles algo que yo misma no comprendía? La dirección en los archivos del colegio correspondía a un edificio de departamentos en la Roma Norte. Pero cuando llegaron el 28 de julio, encontraron el apartamento completamente vacío. Los vecinos reportaron que Cisneros había abandonado el lugar en la madrugada del 24 de julio, el mismo día que Maldonado y Cortés descubrieron la habitación oculta. Un hombre que coincidía con su descripción había sido visto subiendo a un automóvil oscuro con placas que nadie pudo recordar con precisión. La casera, una mujer de 70 años, mencionó que el profesor había vivido allí durante 8 años, siempre puntual con la renta, siempre cortés, nunca causando problemas. Un inquilino modelo, dijo con incredulidad cuando le informaron sobre la investigación. Pero en aquel departamento vacío, los investigadores encontraron algo que había pasado inadvertido durante años. Una tabla suelta en el closet del dormitorio. Debajo, un espacio hueco contenía una caja metálica con más documentos. Fotografías antiguas en blanco y negro que databan de finales de los años 60, mostrando a un grupo de hombres vestidos con sotanas y trajes formales, posando frente a una iglesia que Maldonado reconoció como la Basílica de Guadalupe. En el reverso de una de las fotografías, una inscripción en tinta descolorida: Cofradía de la Renovación Espiritual, Fundación 1963. Entre los rostros, un Armando Cisneros de apenas 24 años, sonriente, junto a otros hombres que incluían a un joven Monseñor Salinas. Los documentos revelaban la existencia de una organización que había operado en las sombras durante más de 2 décadas. La Cofradía de la Renovación Espiritual había sido fundada por un grupo de sacerdotes conservadores y laicos católicos de familias prominentes, todos vinculados a círculos ultratradicionalistas que rechazaban las reformas del Concilio Vaticano II. Sus creencias, documentadas en cartas y manifiestos escritos a máquina en papel membretado, mezclaban catolicismo fundamentalista con interpretaciones esotéricas de textos precolombinos. Creían que México, como heredero de 2 tradiciones espirituales, la católica española y la prehispánica, tenía un destino sagrado que había sido corrompido por la modernidad secular, y que ese destino podía ser restaurado mediante rituales específicos que involucraban el sacrificio voluntario de vírgenes consagradas. A sus 63 años, con 4 décadas de investigación académica, Paz había documentado docenas de grupos sincréticos que combinaban elementos católicos con creencias indígenas. Pero cuando leyó los documentos incautados, su expresión se tornó grave. «Esto no es simple sincretismo», explicó en su oficina atestada de libros en Ciudad Universitaria. «Es una perversión ideológica que utiliza fragmentos de ambas tradiciones para justificar actos criminales. Los símbolos que describieron en el altar, la obsidiana, las representaciones de Coatlicue mezcladas con imágenes marianas, sugieren una interpretación delirante, donde el embarazo forzado se concibe como un acto de renovación cósmica». 37 miembros entre 1963 y 1986, incluyendo 5 sacerdotes, 2 abogados prominentes, un médico, 3 empresarios y varios educadores. Muchos ya habían fallecido, otros ocupaban ahora posiciones de poder en la sociedad mexicana. Y lo más perturbador, la lista de colegios donde habían operado. Además del Santa María,
Otros 4 colegios católicos privados de la Ciudad de México aparecían mencionados. Los 23 nombres de víctimas correspondían a alumnas de esas 5 instituciones, todas entre 1968 y 1986. Todas embarazadas, todas retiradas discretamente por familias avergonzadas que nunca supieron o nunca quisieron saber la verdadera naturaleza de lo que había ocurrido. El 5 de agosto de 1986, con suficiente evidencia acumulada, el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión contra Armando Cisneros Velázquez y otros 12 miembros vivos de la cofradía. Pero la ejecución de esas órdenes se encontró con obstáculos inesperados. 3 de los acusados tenían conexiones con funcionarios de alto nivel en el gobierno del Distrito Federal. Uno era hermano de un diputado federal, otro, primo de un obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. Las familias de las víctimas, contactadas para ampliar los testimonios, se mostraron renuentes a cooperar. La presión social, el miedo al escándalo, el poder de los acusados, todo conspiraba para mantener el silencio que había protegido aquella red durante 18 años. Patricia Mendoza, desde su cama de hospital donde recibía tratamiento psiquiátrico, proporcionó el testimonio más detallado. Recordaba cómo el profesor Cisneros le había hablado de su destino sagrado, cómo le había mostrado textos antiguos que mezclaban profecías bíblicas con calendarios mexicas, cómo le había dicho que las almas puras como la suya eran necesarias para equilibrar las fuerzas cósmicas en una era de 1900. Decadencia moral. Recordaba las velas, el incienso que la mareaba, las oraciones en idiomas que no comprendía, y recordaba, con horror renovado, que en la habitación oculta había otras fotografías, de mujeres que ella no conocía, dispuestas en círculos concéntricos alrededor del altar. Había rostros de los años 70, dijo, con voz quebrada. Fotografías escolares viejas, con fechas escritas detrás. Él me dijo que yo era parte de una tradición que se remontaba a la fundación del colegio, que todas habíamos sido elegidas. Cartas que mostraban que, al menos desde 1972, ciertos funcionarios de la Arquidiócesis de México habían sido informados de irregularidades en varios colegios católicos, pero habían optado por manejar la situación internamente para evitar escándalo público que dañara la imagen de la Iglesia. No había evidencia de que los funcionarios eclesiásticos conocieran la magnitud completa del horror, pero las cartas dejaban claro que habían priorizado la reputación institucional sobre la seguridad de las alumnas. La última vez que fue visto con certeza fue en la terminal de autobuses de Tasqueña, el 27 de julio de 1986, según un testimonio de un vendedor de periódicos que lo identificó en una fotografía. Se especuló que había huido hacia el sur, quizás Oaxaca o Chiapas, regiones donde podía perderse en comunidades rurales. Otros rumores sugerían que miembros de la cofradía con recursos lo habían ayudado a salir del país. Una línea de investigación apuntaba a Guatemala, donde habría adoptado una identidad falsa, pero ninguna de estas pistas condujo a su arresto. El hombre simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Los abogados defensores de los acusados argumentaron que los documentos incautados habían sido obtenidos de forma irregular. Las familias de las víctimas, presionadas por el estigma social, retiraron su cooperación. Los expedientes fueron sellados por orden judicial, clasificados como información sensible que podría afectar la seguridad pública y las relaciones Estado-Iglesia. En marzo de 1987, se llegó a acuerdos confidenciales con las familias afectadas. Compensaciones económicas sustanciales a cambio de silencio permanente. Los detalles exactos de esos acuerdos nunca fueron revelados públicamente. El edificio permaneció abandonado durante 3 años, con las ventanas tapiadas y letreros de propiedad privada, oxidándose bajo la lluvia. En 1990, una empresa inmobiliaria compró el terreno y convirtió la estructura en un complejo de oficinas comerciales. Demolieron las paredes interiores, renovaron completamente los pisos superiores, pero mantuvieron la estructura externa original. El tercer piso, donde había estado el aula 312 y su habitación oculta, se convirtió en cubículos de una firma de contadores. 38 años después de aquellos eventos, en 2024, el edificio sigue funcionando como espacio comercial en la Colonia del Valle. Los inquilinos actuales desconocen en su mayoría la historia del lugar, pero hay relatos persistentes. Los guardias de seguridad del turno nocturno reportan escuchar, ocasionalmente, sonidos inexplicables provenientes del tercer piso durante las madrugadas.
llantos de bebés que cesan abruptamente cuando investigan, pasos que recorren pasillos vacíos, el olor a incienso que aparece sin fuente, identificable y se disipa en segundos. En sus archivos personales, donados a la Facultad de Medicina de la UNAM, se encontró una caja con copias de documentos del caso Santa María. Una nota manuscrita, fechada en 1994, decía simplemente: nunca encontramos al profesor Cisneros. Nunca supimos cuántas víctimas reales hubo. Los archivos sellados guardan secretos que la sociedad mexicana no está preparada para enfrentar. Su hijo, que en 1986 era un bebé de 6 meses, tiene ahora 38 años y desconoce las circunstancias exactas de su concepción. Patricia nunca se recuperó completamente del trauma. Sufre de episodios depresivos crónicos y evita cualquier contacto con instituciones religiosas. En 2018, durante renovaciones en el edificio de la Colonia del Valle, obreros que trabajaban en el tercer piso reportaron haber encontrado, detrás de un falso muro que decidieron derribar, restos de velas consumidas y fragmentos de cerámica con símbolos tallados. El hallazgo fue documentado brevemente en el reporte de construcción, pero nadie investigó más allá. Los restos fueron descartados como basura antigua y enviados a un vertedero. Y en los registros no publicados de la Arquidiócesis de México, en archivos que permanecen clasificados y custodiados en sótanos húmedos del arzobispado, hay carpetas con nombres de colegios, fechas que abarcan décadas, y listas de nombres femeninos seguidos de anotaciones en latín que nadie oficialmente ha traducido jamás. Carpetas que, según rumores entre archivistas veteranos, se extienden no solo hasta 1986, sino que continúan, con registros más recientes, en tinta fresca, esperando en la oscuridad a que alguien, algún día, tenga el valor de abrirlas y revelar la verdadera magnitud de un horror que quizás nunca terminó realmente. Y hasta hoy, en noches de luna llena, algunos residentes de la Colonia del Valle que pasan frente al edificio de oficinas evitan mirar hacia las ventanas del tercer piso, porque dicen que ocasionalmente, solo por un instante, se puede ver el parpadeo tenue de velas encendidas donde no debería haber. Fuego, iluminando sombras que se mueven con propósito en habitaciones que oficialmente no existen.